Bueno, antes que nada, ¿alguno sabe qué es la Unión Europea o les suena de algo que haya escuchado en noticias, en televisión, en radio o algo? Sí. Sí. No me leas. Es como una serie de países, en total creo que eran 27 o algo así. Que forma una unidad en la que la moneda se llama el euro. ¿Alguien sabe algo más? Que es como un equipo. Que es un grupo de países que tienen una serie de reglas y creo que la Unión Europea está, aparte de su nacionalidad, que todos ayudan como un equipo. Está muy bien, me refiero. La Unión Europea es un club. Cuando nosotros nos unimos a, por ejemplo, un gimnasio, buscamos un objetivo para que nos ayuden a hacerlo. La Unión Europea pasa exactamente lo mismo. Los países se unen para obtener un beneficio que quizá un país solo no lo puede conseguir o es mucho más difícil de conseguirlo. La Unión Europea es básicamente eso, 28 países que han decidido unirse, bueno, se han ido uniendo poco a poco, para promover la unidad política y económica de sus miembros, es decir, para obtener beneficios que ellos solo no podrían conseguir. Yo os voy a contar un poco cómo se formó la Unión Europea. En la primera mitad del siglo XX tienen lugar las dos primeras guerras mundiales, las dos grandes guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esto para Europa tiene consecuencias catastróficas, hay muchísimas víctimas y hay muchísimos destrozos. Y hay dos países que sobre todo salen beneficiados. El primero, Estados Unidos, y el segundo, la URSS, que es lo que hoy conocemos como Rusia. Entonces, esos dos países salen muy beneficiados económicamente y además, dado que la guerra, la mayoría de batallas tienen lugar en Europa, no tienen muchos daños materiales. La economía de Europa está totalmente en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, comienza poco a poco a mejorar gracias a la economía estadounidense y deciden, ya que ven que es imposible alcanzar a las dos superpotencias del momento, deciden crear la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que era básicamente un mercado común del acero y del carbón. Esta Comunidad Europea del Carbón y del Acero lo forman 6 países, que son Italia, Alemania, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica. Y básicamente lo que querían era eso. Ellos veían que si competían los países europeos entre ellos, su economía no iba a mejorar. Sin embargo, si realizaban un mercado común, igualaban los precios, evitaban la competencia, por lo tanto la economía podía mejorar y podían empezar a competir con las dos grandes superpotencias, como hemos dicho antes, con Estados Unidos y con la URSS. Vieron que este proyecto funcionó muy bien y 6 años más tarde, en 1957, se forma la Comunidad Económica Europea, que es lo que hoy más o menos se viene pareciendo a lo que es la UE, la Unión Europea, también formado por los mismos países. Este proyecto es un proyecto mucho más maduro porque ya no solo hace referencia al comercio del carbón y del acero, también hace referencia a las personas. Es decir, las personas podían moverse libremente por estos 6 países con mucha más facilidad, es decir, se facilitaban las aduanas y además el comercio entre esos 6 países era también mucho más fácil. Ya no era solo carbón y acero, sino eran personas y todo tipo de productos. Poco a poco se van incorporando países a la Comunidad Económica Europea, entre ellos España, que accede conjunto con Portugal en 1986. Un año después, en 1987, se incorpora el principio de cohesión económico y social. ¿Qué quiere decir esto? Como se empiezan a acceder cada vez más países, la Unión Europea deja de preocuparse simplemente por la economía de los países. Ellos deciden que también se tienen que ocupar del ámbito político y el ámbito social. Así empiezan a dar ayudas a los países para que todos ellos se puedan desarrollar de una manera igualitaria. No tendría ningún sentido tener, quizá lo que ocurre un poco hoy en día, una Europa con una Alemania muy desarrollada y con un sur de Europa menos desarrollado o con una gran crisis. Lo ideal sería que todos tuvieran, que todos estuviéramos muy iguales. La Unión Europea, sin embargo, como la conocemos hoy en día, se forma en 1992 en el Tratado de Maastricht
es la primera vez que se hace referencia a tener una moneda común. Como ha dicho nuestro compañero antes, que lo ha dicho muy bien, la Unión Europea pretende que todos los países miembros compartan el euro, es decir, que exista una moneda común. Actualmente 19 de esos 28 países tienen el euro. ¿Por qué recomienda a la Unión Europea que todos los países tengan el euro? Principalmente por dos, se obtendrían dos beneficios. Cuando, por ejemplo, viajáis a Inglaterra, os habrá pasado seguro, sabéis que en Inglaterra se utiliza la libra. Sí. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de moneda. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando cambias de moneda hay una cantidad de dinero que tú pierdes, que se llama comisión. Esto, por ejemplo, nos ha pasado en la última semana que hemos viajado con el viaje que te puso a Austria, a Budapest y a Praga. En Praga y en Budapest tuvimos que cambiar dinero, perdemos dinero por la comisión. Si existe euro, si existe una misma moneda para todos los países de la Unión Europea, pues no hace falta cambiar la moneda, por lo tanto se facilita, no existen comisiones. Esto favorece directamente al comercio. El comercio, si existe una moneda, es mucho más sencillo, mucho más fácil y el comercio realmente es mucho más fuerte también. Esto ha hecho que, por ejemplo, el euro se convierta en una de la segunda moneda mundial solo detrás del dólar estadounidense. Y ahora Ángela va a explicar también las instituciones de la Unión Europea. Bien, pues la Unión Europea, para llevar a cabo todos los proyectos que se plantea, pues necesita una serie de instituciones. Entonces, yo voy a contar información sobre unas cuantas, pero en realidad hay miles de instituciones para miles de proyectos. Entonces, la primera es el Consejo Europeo. Este Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado de cada país, que es básicamente el presidente de cada país, y los ministros de Asuntos Exteriores del país en cuestión. ¿Se puede? Para pádel y tenis. A ver, silencio, por favor. Este consejo está presidido por un presidente que desde 2009 es Herman Van Rompuy. Entonces, ¿qué hace el Consejo Europeo? Básicamente delimita la actuación de la Unión Europea, es decir, cuando se propone pues, una nueva ley, un nuevo proyecto, es el Consejo Europeo el que dice hasta dónde puede llegar ese trabajo. Entonces, básicamente, es eso, su función es marcar límites. Y este es el logo del Consejo, el presidente, y el edificio del Consejo por fuera y por dentro. Después tenemos el Consejo de Ministros. Como dice el nombre, está formado por los ministros de Asuntos Exteriores de cada país. Entonces, el Consejo de Ministros se encarga de las decisiones más importantes de la Unión Europea. Después tenemos el Parlamento Europeo. Yo me imagino que vosotros ya habéis estudiado los diferentes poderes del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El Parlamento aquí es el poder legislativo. Entonces, está formado por los eurodiputados, es decir, son los diputados que cada país elige para que lo representen en el Parlamento. Entonces, ¿a qué se refiere la función legislativa? Básicamente se encargan de hacer o deshacer las diferentes leyes que tienen que seguir todos los países de la Unión Europea. Y este es el presidente. Y además el Parlamento se organiza en comisiones. Las comisiones son, para que lo entendáis, como los ministerios de un país. Está la Comisión de Sanidad, la Comisión de Justicia. Entonces, en cada comisión están los ministros en cuestión que pertenecen a ese ministerio, por decirlo así, y deciden pues, las diferentes leyes que se tienen que llevar a cabo. Y este es el Parlamento, por dentro y por fuera, y su sede está en Luxemburgo. Después tenemos la Comisión Europea. La Comisión Europea está formada por un presidente, elegido por el Parlamento, y los comisarios, que son los que ayudan al presidente. Entonces, este es el presidente actual, que es Jean-Claude Juncker. Y entonces, antes habíamos dicho que el Parlamento tenía la función legislativa, pues la Comisión tiene la función ejecutiva. Básicamente es el organismo que se encarga de que se cumplan las leyes que aprueba la Unión Europea. Después tenemos el Tribunal de Justicia, es el último poder que tenemos, sería el Poder Judicial. Entonces, está formado por un juez de cada país que se elige cada 5 años. Entonces, básicamente el Tribunal de Justicia se encarga de que se cumplan correctamente todas las leyes que se han aprobado. Después tenemos el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo básicamente es una figura, en este caso es Emily O'Reilly. Entonces, esa figura lo que se encarga es de que si a lo mejor una persona piensa que ha sido tratada injustamente por alguna institución de la Unión Europea, puede reclamarle al Defensor del Pueblo ese trato injusto. Entonces, el Defensor del Pueblo tiene que hacer lo que dice su nombre, defender a esa persona, a ese ciudadano, frente a la Unión Europea. Y bueno, después tenemos otras instituciones, por ejemplo, el Banco Central Europeo, que básicamente se encarga del control del euro. Después tenemos el Tribunal de
cuentas que establece los gastos de la Unión Europea, el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de Inversiones y el Consejo Económico y Social, entre muchas otras. Entonces, el Consejo de Ministros y el Consejo Europeo son los que tienen el poder decisorio, básicamente, pero para tomar las decisiones se ayudan del Parlamento Europeo, que es el que crea las leyes. Después, tenemos los objetivos de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea se creó para algo. Algunos de sus objetivos ya se han cumplido y otros están por cumplir. El primero es mejorar la política exterior, porque la que posee actualmente la Unión Europea es un poco débil. Después también pretende mejorar la defensa, mejorar muchos aspectos sociales y culturales, por ejemplo, algunas desigualdades que puede haber en Europa, una mayor integración política de todos los países que forman esta unidad, y además pretende crear un espacio común que promueva sobre todo la solidaridad, el respeto, la libertad, la justicia. Entonces, para conseguir todos estos objetivos y muchos más, han propuesto crear una Constitución Europea, que actualmente está intentando hacerse, pero no todo el mundo está de acuerdo. Entonces, hemos hablado de los objetivos y también vamos a hablar de los logros. Entonces, dentro de los logros de la Unión Europea podemos encontrar muchísimos. El primero, formar un conjunto heterogéneo como es Europa. ¿Eso qué quiere decir? Que antes, como ha dicho mi compañera, había un país a lo mejor dentro de Europa que era mucho más poderoso que otro. De esta manera, si nos unimos todos en lo que es la Unión Europea, Europa se desarrolla conjuntamente y eso permite que se consigan los objetivos mucho más fácil. Después, pretende también que haya una igualdad lingüística. En la Unión Europea los idiomas oficiales son el inglés y el francés y esto facilita muchísimo pues, todos los trámites políticos, de comercio, sociales, el hecho de que tú te vayas a un país y puedas atender a las personas de ese país. También una igualdad económica, lo que hemos dicho antes, que no haya esas desigualdades extremas dentro de Europa, sobre todo facilitar el comercio, porque ya hay muchísimos menos controles en las aduanas, es decir, en las fronteras, lo que permite pues, que se intercambie mucho más mercancía, mucho más dinero y muchas más personas, porque tenemos más facilidad para viajar. Yo me imagino que si habéis viajado a algún país de la Unión Europea sabréis que solo hace falta viajar con el DNI, no hace falta llevarte el pasaporte. Después, también se han dado un montón de ayudas económicas a todos los países, por ejemplo, una gran cantidad de fondos para construir hospitales, para construir colegios, carreteras y lo último, becas académicas. Yo me imagino que también alguno de vosotros conocerá a alguien que se haya ido de Erasmus o lo habréis escuchado alguna vez. Entonces, eso permite que los estudiantes se vayan a estudiar, por ejemplo, hasta un año de su carrera a un país de la Unión Europea. Entonces, todas estas facilidades no las tendríamos si España estuviese sola, es decir, si no contara con la ayuda de todos los países que están en esta unión. Solamente para terminar, deciros que a partir de abril tenemos un blog